Vamos a profundizar ahora el estudio de los patrones comerciales en mercados de competencia imperfecta. Esto es lo que en la introducción llamamos modelos neoclásicos 2, y su característica justamente es que intentan explicar la realidad en una situación de retornos crecientes. Como saben, la competencia imperfecta incluye las estructuras de mercado de oligopolio y de competencia monopolística. Recordarán que la interdependencia entre competidores es una de las características fundamentales del oligopolio. Y entonces, las decisiones suelen ser más difíciles de analizar, se suelen analizar en el marco de teoría de juegos. Lo que vamos a hacer es un análisis similar al del libro, donde por simplicidad analizamos un mercado de competencia monopolística, que se caracteriza por ser abierto y atomizado, pero con productos diferenciados. Esta es la demanda a la que se enfrenta una empresa en competencia monopolística. S es la cantidad de ventas totales de esta industria, que es un valor constante. N es el número de empresas en la industria, y como pensamos que cada empresa va a producir una variedad distinta de un mismo bien, también es la cantidad de variedades que va a haber en este mercado. PI es el precio establecido por la empresa I, y P raya es el precio promedio establecido por todos los competidores. ¿Qué nos dice esta demanda? Que una empresa venderá más cuanto mayor sea la demanda total del producto de la industria y cuanto mayor sea el precio de los competidores. Y venderá menos cuanto mayor sea la cantidad de otros productos similares, que sería N, ya sea los productos o la cantidad de empresas, y mayor sea su propio precio. En síntesis, vemos que es una demanda con pendiente negativa. Cuanto mayor sea el precio que establece la empresa, menor va a ser la cantidad demandada para esa empresa. Vemos que si el precio que establece la empresa es igual al precio promedio de mercado, que es lo que va a terminar pasando en el largo plazo, la demanda o la cantidad de ventas totales de la industria se reparte proporcionalmente en todas las empresas. En otras palabras, la cuota de mercado de cada empresa es 1/n. Y a partir de esta cuota equitativa, la idea de una demanda con pendiente negativa es que cuando la empresa sube el precio, disminuye la cantidad demandada, y esto está multiplicado por un coeficiente de reacción de la cantidad demandada ante el precio que establece esa empresa. También pensamos que el mercado tiene siempre el mismo tamaño, que es S, más allá de si el precio aumenta o disminuye. Esto es lo mismo que decir que las empresas solo pueden ganar clientes a expensas de otras. La función de costos con la que vamos a trabajar es una función lineal, y vamos a pensar que todas las empresas tienen la misma función de costo, es decir, vamos a pensar que las empresas son simétricas. Los retornos crecientes o las economías de escala la vemos acá, cuando calculamos el costo medio, y vemos que no es una recta, sino que es una función con una pendiente negativa y decreciente, y esto se da porque el costo medio fijo se va reduciendo cuando se aumenta la cantidad de unidades producidas, y el costo marginal es igual a la derivada de este costo total. Tenemos entonces una función de costo medio que tiene esta forma, una función de costo marginal que es una recta. Esa es la demanda, y como es un mercado abierto, recuerden que el equilibrio a largo plazo implica que los beneficios son nulos. ¿Cómo se establece el precio y la cantidad de equilibrio en este mercado? Tenemos que cumplir dos condiciones. Primero, que el costo marginal tiene que ser igual al ingreso marginal, y segundo, que como los beneficios tienen que ser nulos a largo plazo, el costo medio tiene que ser igual al ingreso medio para el precio y la cantidad de equilibrio de la industria. Para encontrar el precio y la cantidad de equilibrio, entonces, tenemos que igualar el ingreso marginal con el costo marginal. Para eso, a partir de la función de demanda, tendríamos que expresar el precio en función de la cantidad y no la cantidad en función del precio, para poder llegar al ingreso total y, derivando con respecto a la cantidad, encontrar el ingreso marginal. E igualando el ingreso marginal con el costo marginal, vamos a llegar a esta igualdad. Igualando el costo medio con el ingreso medio, vamos a llegar a esta otra igualdad. En la práctica van a ver que pueden calcular de esta forma el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio de cada empresa y la cantidad de empresas. Tengan en cuenta
que la cantidad de unidades total vendidas en el mercado es igual a lo que vende cada empresa por la cantidad de empresas. Y a partir de esta relación, ustedes van a poder encontrar la cantidad de empresas teniendo como dato el precio y la cantidad en equilibrio. Y también lo pueden resolver de esta forma. Definimos entonces la curva CC, que surge a partir de la igualdad del costo medio con el ingreso medio. Esta pendiente positiva indica que cuantas más empresas hay, menor es la producción de cada una y mayor es el costo medio, porque se pierden economías de escala. La curva PP, que surge de la igualdad de costo marginal e ingreso marginal, indica la relación entre la cantidad de empresas y el precio. Vemos que cuantas más empresas hay, mayor es la competencia entre ellas y menor es el precio del mercado. Vemos entonces que como las empresas son simétricas, podemos describir a esta industria conociendo la cantidad de empresas y el precio. Tenemos que tener en cuenta que como es un mercado abierto, si el costo es mayor al precio, lo cual ocurre a la derecha del punto de intersección de las curvas, salen empresas. Y si el costo es menor al precio, lo cual ocurre a la izquierda del punto de intersección, entran nuevas empresas. Por lo tanto, a largo plazo, la cantidad de empresas va a estar dada por este punto de intersección de las dos curvas. N a largo plazo es la cantidad de empresas con beneficio nulo en la industria y ese precio de equilibrio es el precio que maximiza el beneficio total, que como es un mercado abierto va a ser nulo o de beneficios normales. ¿Cuál es el efecto del comercio? El comercio lo que hace es aumentar el tamaño del mercado. Se unifica el mercado local con el mercado extranjero. Entonces, gráficamente lo que se observa es un cambio en la función CC, en el cual disminuye la pendiente de esta función porque aumenta la variable S. Lo que sucede es que aumenta la cantidad de empresas y que disminuye el costo o el precio a que cada uno está dispuesta a vender los productos. Ustedes van a demostrar esto numéricamente en la práctica y van a ver que esto pasa porque cada país se especializa en la producción de un menor número de variedades. Y eso les permite aprovechar a cada una de las empresas las economías de escala, con lo cual se reduce el precio de todos los productos. Además, la cantidad de variedades disponibles para los consumidores aumenta. A nivel global, la cantidad de variedades disminuye, lo mismo que la cantidad de empresas, y por eso es que cada una se puede hacer más grande. Pero como ahora las variedades disponibles para los consumidores son las variedades totales en el mercado integrado, la cantidad de bienes disponibles y su variedad para los consumidores de cada país aumenta con respecto a la situación de autarquía. Vemos entonces que hay beneficios adicionales del comercio. Ustedes van a verificar que estos beneficios son mayores para la economía más pequeña, que es la que menos economías de escala podía aprovechar antes del comercio. Vemos algunos posibles efectos negativos del comercio. Primero, la apertura comercial tiende a concentrar el mercado. Ahora en el mercado mundial va a haber menos cantidad de empresas. Además, empresas locales y del país socio cierran porque disminuye la cantidad de empresas en cada país. Algo que no queda claro es si los puestos de trabajo se pueden reabsorber en las empresas que quedan en el mercado y que aumentan su tamaño. A esto se suman los efectos negativos que vimos en la clase pasada, que se conoce como el efecto del mercado interno. Recordamos que es una mayor concentración geográfica de la actividad económica que se puede traducir en mayores disparidades entre regiones y entre países. En el ejemplo anterior veíamos que la cantidad de variedades disponibles a nivel mundial aumenta, pero la cantidad de empresas en cada país se reduce. En ese ejemplo pensábamos que las empresas eran simétricas y la salida del mercado era casi aleatoria, pero en realidad las empresas son heterogéneas. Por eso, la competencia tiende a perjudicar más a las empresas de peor desempeño, mientras que las de mejor desempeño son las que van a poder exportar y expandirse. Cuando las empresas de mejor desempeño se expanden y las de peor desempeño cierran, se produce un beneficio adicional del comercio que no mencionamos hasta ahora. Un aumento en el desempeño general o en la productividad de la industria, lo cual es similar a una mejora tecnológica. Vamos a ver cómo podemos analizar eso. Acá vemos dos empresas con diferente estructura de costos. La 1 es la más eficiente.
Si tuviéramos una empresa mucho más ineficiente como la 3, veríamos que no puede competir, porque sus costos son superiores a la curva de demanda para todo nivel de Q. Si estas dos empresas enfrentan la misma curva de demanda, vemos que la 1 puede establecer un precio menor, vender más y tener más beneficios. Vemos ingreso marginal, costo marginal, ese es el precio que puede establecer la empresa 1 y ese es el precio que puede establecer la empresa 2. Este área naranja es lo que podemos llamar el beneficio variable, es decir, el ingreso total menos el costo variable, y es lo que el libro llama beneficio de explotación. Y vemos que el beneficio de explotación de la empresa 1 es mayor que el beneficio de explotación de la empresa 2. Como pensamos que el costo fijo es el mismo para todos, podemos comparar estas dos áreas. También vemos que el margen precio-costo es mayor en la empresa más eficiente. Y en este gráfico mostramos esta relación inversa entre el costo marginal de la empresa y su beneficio de explotación. La empresa más eficiente tiene este nivel de beneficio que es equivalente al valor del área naranja en el otro gráfico, y la empresa menos eficiente tiene un beneficio equivalente a este valor, que es igual al área verde del otro gráfico. ¿Qué pasa cuando se permite el comercio? Para analizarlo vamos a recordar la curva de demanda. Vemos que la ordenada al origen es esta que está acá y la pendiente es 1 sobre SB. Con comercio aumenta la cantidad de posibles consumidores en cada país, al igual que en el ejemplo anterior, aumenta S, y también aumenta la competencia o la cantidad de empresas, N. Esto implica que la ordenada al origen disminuye y también disminuye la pendiente. En términos económicos podemos decir que el comercio afecta más a las empresas más ineficientes. Por ejemplo, la empresa 2, del ejemplo anterior, ya no podría operar en estas condiciones. Por otro lado, las empresas más eficientes, que tienen un mayor margen precio-costo, pueden permitirse bajar un poco el precio y quedarse con una gran proporción del mercado, teniendo en cuenta el aumento que hubo en la elasticidad precio de la demanda. La curva de beneficio de explotación rota para reflejar estos dos efectos. Hay un grupo de empresas que, dado el costo que tienen, pueden aumentar sus beneficios. Estas son las empresas de menor costo o las empresas más eficientes, que son las ganadoras de la apertura comercial. Hay otro grupo de empresas que son perdedoras de la apertura comercial, pero que aún pueden competir en el mercado. Este es el grupo intermedio de empresas y se ve que para el costo que tengan obtienen un menor beneficio de explotación que antes de la apertura comercial. Y finalmente tenemos el grupo de empresas que tiene que salir del mercado porque no le dan los costos. El grupo verde serían las empresas ganadoras de la apertura comercial, el amarillo y el rojo las empresas perdedoras. Resumimos entonces cuáles son los efectos adicionales del comercio o de la integración económica. Que las empresas con menores costos o mejor desempeño se expanden, aumentan sus beneficios y aumenta su cuota de mercado. Que las empresas con mayores costos o peor desempeño se contraen y algunas mueren. Este proceso de selección aumenta o mejora el desempeño de la industria, y esto es asimilable a una mejora tecnológica. Algo que me pregunto yo es, ¿cuál es el efecto sobre el empleo si las empresas sobrevivientes son menos intensivas en mano de obra? ¿Y cómo juega este efecto, si es que lo compensa de alguna manera, a los beneficios del comercio? Por último, vamos a tratar de entender por qué solo un subconjunto de las empresas exportan, y en particular, por qué terminan exportando las más grandes y las más productivas. Y la respuesta es porque existen costos del comercio, que incluyen no solo los costos de transporte, embarque y almacenamiento, sino todos los costos necesarios para poder vender efectivamente en el mercado de destino. Estos incluyen, por ejemplo, la investigación de mercados internacionales, el etiquetado diferencial si fuera necesario, la realización de trámites, etc. Partimos de un gráfico similar al anterior, en el que se puede reflejar la situación de las empresas en el mercado local, pero para el mercado de exportación vamos a incorporar los costos del comercio. Vemos que la empresa 2 puede operar de manera rentable en el mercado nacional, pero no en los mercados externos.
y no así la empresa 1, que puede operar tanto eficientemente en el mercado nacional como también exportar a terceros países. Entonces vemos que las empresas con mejor desempeño, como la 1, tienen más incentivos para participar en la economía mundial. Esto se relaciona con las políticas que buscan disminuir los costos del comercio para las pymes y también con algunos trabajos académicos que buscan cuantificar el crecimiento de las exportaciones a través de una descomposición por márgenes. Habrán escuchado hablar del margen intensivo y del margen extensivo. El margen intensivo se refiere al mantenimiento y la profundización de las relaciones comerciales existentes, en este caso a nivel de empresa. Y el margen extensivo se refiere a la creación de nuevas relaciones comerciales. Y entonces, un cambio, como puede ser un acuerdo de integración, puede aumentar las exportaciones, pero principalmente por un crecimiento del margen intensivo, es decir, son las empresas que ya están exportando las que exportan más, en lugar de crear nuevas pymes exportadoras o nuevas empresas exportadoras en general.